Hoy vamos a presentar el video número 22 correspondiente a la serie de planificación empresarial con el título de la tasa interna de retorno y el valor actual neto de un proyecto de inversión. Para empezar a hablar de este tema es necesario definir qué entendemos por tasa interna de retorno, para lo cual enunciaremos su definición. La TIR es aquella tasa de descuento que iguala en el momento inicial el flujo futuro de cobros con el flujo futuro de pagos generados, generando un VAN o valor actual neto igual a cero. Para lo cual vemos en el gráfico que se utiliza la inversión inicial en el periodo 0 más 10 periodos, que es el horizonte del proyecto. Y con este gráfico se calcula tanto la tasa interna de retorno como el valor actual neto. Continuamos entonces indicándole que a la definición enunciada anteriormente hablamos tanto de flujo de cobro como de flujo de pago, es decir, flujo de ingresos como flujo de gastos. Debemos decir además que estos flujos son el resultado de los ingresos y gastos que se generan en un determinado proyecto de inversión. Significando además que esta igualdad, que es igual a cero, indica que los ingresos generados durante la vida del proyecto son iguales a los gastos generados durante el mismo lapso de tiempo. Como se dijo anteriormente, cuando el valor es igual a cero, sí significa que el valor actual neto es el resultado de que el patrimonio no aumenta ni disminuye. Queda en su mismo valor el patrimonio del dueño del proyecto. La tasa interna de retorno es una metodología que nos permite evaluar un proyecto de inversión, por lo que se deduce que se hace necesario determinar el valor de esta tasa, la cual se calcula igualando el flujo de ingresos generado por el proyecto con el flujo de gastos del mismo proyecto. De dicha igualdad se obtiene el valor de la tasa interna de retorno. Luego se plantean las siguientes igualdades. Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa R, siendo R el retorno del capital a obtener de terceros, el proyecto se acepta. Si la tasa interna es menor que R, se rechaza el proyecto. Y si la tasa es igual a R, en ese caso es indiferente. Como dijimos anteriormente, el valor actual neto igual a cero cuando el flujo de ingresos y los gastos son iguales a cero, lo que se determina la tasa interna de retorno, y por definición sabemos que cuando el VAN es igual a cero, no aumenta ni disminuye el patrimonio del dueño del proyecto. Nos toca ahora definir valor actual neto del proyecto. Aunque ya está implícito con lo que hemos hablado hasta el momento, conviene definirlo para que no haya dudas al respecto. Bien, la definición del valor actual neto es un indicador que nos sirve para determinar la viabilidad o no de un proyecto de inversión. De la misma manera que hicimos con la TIR, vamos a hacer ahora con el VAN. A continuación, vemos las siguientes igualdades, o desigualdades, mejor dicho. Si el VAN es mayor que cero, el proyecto se aprueba. Si el VAN es menor que cero, el proyecto se rechaza. Si el VAN es igual a cero, es indiferente. ¿Y esto por qué? Es así. Enseguida lo veremos y lo vamos a demostrar. Hemos dicho que cuando el VAN es igual a cero, no aumenta ni disminuye el patrimonio del dueño del proyecto. Continuando con esa expresión, podemos deducir lo siguiente. El proyecto se aprueba porque aumenta el patrimonio del dueño, ya que mientras mayor es el VAN, mayor es el patrimonio del dueño del proyecto, y sucede lo contrario cuando el VAN es menor que cero. Y esto es así porque el flujo de ingresos y de gastos durante la vida del proyecto
se le resta la inversión inicial, tanto al calcular la TIR como el BAN. Estamos hablando al final del proyecto del patrimonio, es decir, su situación final, que se trata del aumento del mismo si el BAN es mayor que cero, es decir, positivo. Y mientras más aumenta, mejor llegamos a la conclusión de lo expresado en el balance de la empresa promotora del proyecto, que activo menos pasivo es igual a patrimonio, coincidente con el resultado de la ejecución del proyecto cuando el BAN es positivo. Finalmente, con este somero análisis en la conceptualización de la TIR y el BAN, llegamos al final del presente post para esta fecha.